Salud. Iniciamos el cafecito. Bien, vamos a iniciar hoy el cafecito y vamos a dedicar el espacio completo, casi una hora, para hablar de las administradoras de fondos de pensiones, la solicitud que ha hecho un grupito presidido por un diputado para que se entregue un 30% del fondo de pensiones a los que están cotizando, para tratar de ampliar ahora con otras voces ya más conocedoras, más expertas, sobre un tema que debe preocupar y debe ser de interés para una gran parte de la población que de alguna manera están ahorrando para su vejez. Tenemos en este programa especial al abogado Eduardo Jorge Prats y a la economista Wendy Capellán. Vamos a comenzar con Eduardo, que es un reconocido abogado instalado en la capital, y principiamos con una pregunta sobre unas declaraciones que él ofreciera ayer a un medio capitalino de que entregar el 30% de los fondos de pensiones sería un atentado contra el presidente de la República y por consiguiente contra su gobierno. Eduardo, vamos a aclarar esa información de ayer. Buen día ante todo, Jaime. Un placer para mí compartir este café virtual contigo y los que siguen todos los días tu tan visto programa. Es un golpe de estado macroeconómico porque todos los economistas saben, y no hay un solo economista que haya defendido el retiro anticipado del 30%, va a causar una inestabilidad macroeconómica, ¿sí? No, va a derrumbar esta estabilidad que es el mayor activo que ha construido la democracia dominicana, porque desde los tiempos de las papeletas de Lilis y de Báez, lo que fue la gran inflación del siglo XIX, más la crisis bancaria de 2003, realmente ha costado mucho a este pueblo. Y cuando tú pones cientos de miles de millones de pesos de un fuetazo, vamos a decirlo así, en la economía, eso inmediatamente va a aumentar la prima de 58 que está ahora a por lo menos 120 pesos, de manera que el que retiró su pensión, su 30%, va a haber diluido todo ese ahorro inmediatamente con ese efecto de calentamiento de la economía. Pero sobre todo va a afectar la posibilidad de tener una pensión digna al retirarse en el momento cuando ya está viejo, cuando precisamente uno necesita una renta fija para vivir. Y decimos que un golpe de estado macroeconómico contra el presidente Abinader, porque precisamente la reforma de la seguridad social fue un consenso político y social que se logró en los gobiernos del PRD, del presidente Hipólito Mejía, en un consenso nacional encabezado por el senador Iván Rondón. Y entonces quieren llevar al presidente Abinader y al Partido Revolucionario Moderno a que entierre esa conquista social que fue un pacto del Estado, de los empresarios y los trabajadores, solo porque un grupo de legisladores irresponsables y populistas están auspiciando un retiro que hasta los propios trabajadores organizados en los diferentes frentes sindicales, que son los que precisamente han guayado la yuca por las libertades públicas y por los derechos de los trabajadores, están en contra precisamente de eso. Por eso nosotros llamamos que es un atentado a la estabilidad macroeconómica y a la estabilidad política del país. Bien, señora Capellán, ¿podría usted definirnos lo que es el proceso de estos fondos para que la población conozca realmente qué son las AFP y qué comparten con la entrega de un 30% en caso de que eso se aprobara a nivel del Congreso Nacional? Las administradoras, buenos días ante todos, a ustedes y a ese público que siempre está ahí a toda la pendiente de esa programación. Es un honor para nosotros poder. Es un placer Compartir con ustedes nuestra opinión con este tema que está sobre el tapete. Realmente, las administradoras de fondos de pensiones han venido a ser digamos que un inmenso tanque de oxígeno para la economía dominicana. ¿Por qué? Porque desde su creación han permitido que tengamos un gran ahorro nacional que hoy supera los 700.000 millones de pesos. Ha sido tan importante y tan positivo el impacto de las AFP
que luego de su entrada en vigencia, las tasas de interés en el mercado financiero dominicano se han reducido en aproximadamente un 3%, y eso nos beneficia para préstamos de consumo, préstamos para la actividad productiva, para MIPIMES, para préstamos hipotecarios. Es decir, que realmente nos ha quitado un poco la dependencia de lo que sería el ahorro externo, de nosotros esperar que se tomen préstamos desde el exterior para poder solventar las necesidades económicas de la República Dominicana, sin hablar de todas las actividades productivas que se han dinamizado, que han generado empleo en un círculo virtuoso en la economía dominicana. La gente piensa en las AFP fríamente como si fuera algo que está relacionado con los bancos, pero actualmente las AFP han hecho préstamos a fideicomisos, por ejemplo, importantes y reconocidos como el Consorcio Rica. Hay proyectos, hoteles en Miches, Punta Cana, peajes, carreteras, el Parque Eólico Los Cocos, el proyecto Larimar, proyectos relacionados con energía alternativa. Hay una cantidad de proyectos también en el ámbito inmobiliario que son iniciativas privadas que se están financiando con los fondos de pensiones, pero lo más interesante de todo esto es que el nivel de rentabilidad que nos están dando a nosotros los trabajadores, que somos los que depositamos este dinero, actualmente es de un 53.83% de lo que tenemos depositado. Es decir, que si usted tiene 1.000 pesos, más de 500 pesos en su cuenta, casi 600 pesos, son producto de la rentabilidad y el retorno que nos han dado los fondos de pensiones, al nivel tal, y le voy a decir esto, que es importante que la gente lo sepa. Si usted hoy tiene 500.000 pesos, por decir una cifra cualquiera, y lo lleva y lo pone en depósito a plazo fijo en un banco comercial, la tasa de interés que le estarían pagando oscilaría, depende del banco, entre un 2.8 y un 3%. A nosotros los trabajadores, las AFP nos están pagando más de un 11% como promedio. Eso es increíble, está por encima del nivel de rentabilidad que están pagando las AFP en América Latina, porque hay cosas que a veces la gente no maneja y realmente estamos ganando muy buen dinero. Más de la mitad de lo que hay en la cuenta está relacionada con ese nivel de rentabilidad. Eduardo, ¿por qué es importante la revisión de la Ley 87 del 2001? Porque es importante que nosotros trabajemos por un sistema de seguridad social con pensiones más dignas y pensiones financieramente sostenibles. Cuando se estableció el mecanismo de capitalización individual, es decir, cuando dejamos atrás el sistema de reparto, que contrario a este modelo de capitalización individual que tiene ya más de 700.000 millones de pesos de ahorro, de los cuales el 53%, como bien decía Wendy, viene solamente por la rentabilidad que ha producido esa inversión. Nosotros teníamos prácticamente pocos instrumentos en los cuales invertir. Y por eso el mercado, la inversión de los fondos ha sido fundamentalmente, creo que anda en un 80% en títulos de Hacienda y del Banco Central. Sin embargo, paulatinamente se ha desarrollado un mercado de capitales con emisiones de capital, de fideicomiso de acciones, como es el caso de Pausterizadora Rica, y ahora con la ley de mercado de capitales, de fomento del mercado de capitales recientemente aprobada, hay la posibilidad de que esta inversión que está fundamentalmente en títulos públicos paulatinamente vaya migrando hacia inversión privada. ¿Y eso qué significa? Uno, se canaliza el ahorro de los trabajadores hacia la inversión. Dos, en segundo lugar, los trabajadores se convierten en propietarios, no proletarios, propietarios, accionistas de las grandes empresas dominicanas, como ya lo son. Por ejemplo, en los parques eólicos del sur, los trabajadores son inversionistas. En los hoteles en Miches, los trabajadores ya son inversionistas. Y la idea es que este 80% vaya reduciéndose, con lo que logramos también una diversificación de los riesgos. ¿Cuál es la ventaja, como decía Wendy, de que ahora la inversión sea en títulos del Estado? La rentabilidad. Por eso, esa rentabilidad que es mayor al sistema bancario. Pero todo es un círculo virtuoso, no vicioso. ¿Por qué? Porque también hay inversión que pasa a lo que son préstamos a tasas más bajas
y que nos beneficia a todos los dominicanos. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países, Jaime? ¿Por qué tú ves que en Bolivia hay un esfuerzo para retiro anticipado, aunque dice el legislador que propone que luego tendrán que devolverlo, porque eso es lo que no se dice, luego tendrán que devolverlo porque si no, no van a tener pensiones? Y como ha pasado en Chile, que es una realidad totalmente diferente porque todos esos fondos estaban invertidos fuera de aquí. Lo que pasa es que en República Dominicana, los que trabajamos somos una minoría. El mercado de trabajo es un mercado que no genera suficiente empleo formal y digno. Entonces, no podemos con la seguridad social enfrentar esa realidad. Y por eso, ¿qué se propone? Que los cuentapropistas, los trabajadores independientes, puedan comenzar a cotizar y se fomente una cultura individual del ahorro. Y entonces, esa cuenta de ahorro individual, sí tú puedes retirar como si fuera una cuenta corriente, pero sin afectar el futuro de tus hijos, porque de eso que se trata. La pensión es para cuando ya no podemos trabajar, para cuando tenemos una discapacidad, cuando tenemos una de esas inclemencias, de esas incertidumbres que nosotros enfrentamos. Entonces yo creo que estamos en un buen momento, porque el presidente Abinader ha dicho reforma integral, y esa reforma integral tiene que ser fruto de un pacto social, Estado, trabajadores y empleadores. Bien, vamos a colocar unos mensajes. En breve seguimos esta conversación con los señores Eduardo Jorge Prats y la dama Wendy Capellán. No se muevan. Bien, seguimos esta conversación sobre los fondos de pensiones, la AFP. Y vamos entonces a insistir con Eduardo Jorge Prats. ¿Qué es lo que hay que modificar a la ley 87? ¿Qué sería lo bueno para darle un plus a la ley y por consiguiente mayores beneficios a los que están formando parte, a los que están ahorrando en este fondo? Mira, ante todo tenemos que hacer una distinción. Hay reformas que son reformas de tipo, si se quiere, regulatorio. Algunas de ellas ya se han implementado a raíz de una propuesta de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, ADAF. Se tuvo a bien eliminar el requisito de la certificación del impuesto de los pagos, del pago de los impuestos sucesorales, con lo que se ha agilizado en gran medida el trámite de la entrega de la pensión a los familiares del fallecido. Lógicamente, vivimos una cultura del trámite y intervienen muchas entidades, dependencias, Junta Central Electoral, que tú tienes una gran experiencia en lo que es la gestión de la administración electoral, que hacen el proceso lento y que muchas veces causan frustración porque se toma mucho tiempo. Eso se ha agilizado, pero a nivel legislativo se puede todavía aún más simplificar el trámite para entregar esos fondos. Es lo que nosotros llamamos, en lugar de hacer una cirugía invasiva, hacer una acupuntura o laparoscopía, es decir, modificar específicamente aquellos elementos que faciliten el acceso a pensiones universales y a los diferentes beneficios, porque no son solamente la pensión de retiro, está la pensión por discapacidad, está la entrega a los fallecidos, es decir, son muchos beneficios que están en esta ley y que pueden ser mejorados. Pero a grosso modo, yo podría sintetizar diciendo que, porque tampoco queremos que tengamos que aumentar excesivamente los aportes, porque hay que estar claro. En Chile, por ejemplo, el único que aporta es el empleado, el empleado. En República Dominicana, el que más aporta es el empleador, el patrono, y el que menos aporta es el trabajador. Entonces no queremos poner una cotización más alta y hacerla recaer sobre los hombros del trabajador. Queremos entonces hacer ajustes que permitan lograr pensiones más sostenibles y más dignas sin tener que encarecer y sobrecargar los hombros del trabajador o los hombros de los empresarios, que definitivamente también tienen que asumir
una de las reformas establecidas por el presidente, que es la de la reforma fiscal. Y por último, digamos que el elemento medular, uno de los elementos medulares de esa reforma es el fomento del ahorro individual y el ingreso de los trabajadores cuentapropistas independientes, que es un universo que ahora mismo está afuera. Para que tú tengas una idea, Jaime, solo el 25 o el 26% de la población económicamente activa está afiliada o cotiza al sistema de seguridad social. No es culpa de la ley de seguridad social, es culpa de un modelo económico que no genera suficientes trabajos formales. Entonces hay que hacer crecer el universo de cotizantes, porque incluso entre los afiliados hay muchas personas que entran y salen porque el trabajo es muy inestable. Tú puedes trabajar 4 meses y luego puede pasar 1 año sin trabajar. Y ahora, fundamentalmente, nosotros tenemos una realidad que se ha sentido en todo el país, y es que a raíz de la pandemia se perdieron unos 260,000 empleos. Se ha recuperado una parte, pero todavía hay un gap, hay una brecha de unos 125, 150,000 empleos que no existen. Entonces todo eso, digamos que no es problema de la ley de seguridad social. Por eso nosotros entendemos que al margen de la reforma de la ley de seguridad social, nosotros tenemos que estimular el ahorro, la productividad y activar la empresa para activar el empleo, que es fundamental en un proceso como este. Licenciada Capellán, de todo esto de AFP, incluso los que están siendo ahorrantes, no tienen mucho conocimiento. En su opinión, ¿qué es lo más resaltante? ¿Qué es lo que debe quedar en la mente de quienes tienen sus depósitos en estas entidades? Una de las cuestiones importantes que debe tomar en consideración la gente es que en este momento tenemos en nuestra economía 700.000 millones de pesos que se están colocando para fines de dinamizar la actividad productiva, de generar empleo. Estamos menos dependientes del ahorro que se hace en el extranjero. Tenemos que pedir ya menos prestado. Tenemos tasas de interés mucho más competitivas. Y hay un tema interesante que yo quiero complementar a lo que decía Eduardo con relación a las novedades. Yo creo que dentro de la discusión del tema de las AFP, que debiera despejarse la idea de volver a un sistema de reparto y de perfeccionar el modelo que nosotros ya tenemos. ¿Por qué? Porque dentro de las discusiones que están sobre el tapete, en esa comisión bicameral que se ha creado en el Congreso Nacional y de la cual habló el presidente de la República, para hacer las reformas necesarias que incorporen las inquietudes de los trabajadores, decía Eduardo, que una de las cosas que se ha avanzado y que a la gente le creó malestar en ciertos momentos era el hecho de que cuando fallecía un familiar y tenía que irse a retirar la pensión por sobrevivencia, a veces se encontraban con muchos trámites burocráticos, pero no fueron unos trámites que se los inventó la AFP, fueron trámites que los puso la misma ley 8701 precisamente para brindar mayor protección y para blindar esos fondos que están en las AFP. Una de las cuestiones que las misma AFP, ante la inquietud de los usuarios, tuvieron que gestionar y consiguieron esas resoluciones, como decía Eduardo, del Consejo de Seguridad Social y de la CIPEN, fue eliminar el hecho de que antes de uno ir a reclamar una pensión, uno tenía que ir a pagar los impuestos sucesorales. Ahora se suspendió el hecho de que tenga que pagarse previo al reclamo y de hecho se está tramitando, y aquí es donde voy, dentro de las reformas que se están contemplando, es que en el futuro se elimine ese impuesto sucesoral para que tenga el mismo tratamiento que se le da a las pólizas de seguro cuando las personas cobran una vez que fallece un familiar. Otras cuestiones interesantes que están sobre el tapete, y yo creo que es donde nosotros los trabajadores debemos ir enfocando la atención, es cómo contribuir a mejorar el sistema que ya tenemos, no a sabotearlo. Es, por ejemplo, el hecho de que la pensión por discapacidad no sea solamente hasta donde se agoten los fondos, sino que tenga una renta que sea vitalicio. También está considerándose que se
haya un cápita para aumentar el seguro y la cobertura de manera vitalicia para todas aquellas personas que se retiran y se pensionan. Una de las cuestiones que también está sobre la mesa es el hecho de que se cree un fondo voluntario, para que uno pueda aportar un extra de lo que es obligatorio, y que se flexibilicen las normas de cómo la Comisión Clasificadora de Riesgo de Inversiones de las AFP, que están muy reguladas y que no pueden invertir en cualquier parte, pues ese dinero está bastante asegurado, está muy blindado el sistema. Permitir que haya más flexibilidad en el tipo de instrumentos financieros en los que invierten las AFP, de manera que mi ahorro voluntario, yo sí pueda en algún momento decirle a la AFP: mira, yo lo necesito para mandar a mi hijo a la universidad, yo lo necesito por una emergencia de salud, o quizás yo lo quiero para dar el inicial de un apartamento. Es decir, que va a existir esa parte, que va a permitir que nosotros podamos hacer ese ahorro sin tocar el dinero de la previsión y de la pensión, porque realmente el sistema está hecho para garantizar una vejez digna a la gente, y que pueda uno tener ese ahorro cuando al final uno termina su etapa productiva. Y realmente yo creo que hacia allá es que tenemos que orientar las discusiones, hacia mejorar ese sistema que nosotros tenemos. De hecho, por ejemplo, dentro de la tramitología que mencionaba Eduardo, es el hecho de que todo el que tenga que ir a una AFP o a una de las entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se libere lo que es el pago de actas de nacimiento, todo lo que tenga que ver con el estado civil, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, que sean gratuitas para los usuarios. Son una serie de cosas que vendrían mejorándose al sistema. Y yo creo que hacia allá es que nosotros tenemos que ir, apoyar esta comisión bicameral y identificar junto con los sindicatos y todos los actores de la sociedad que están interviniendo en este proceso, porque realmente la idea es personalizarlo un poco más a la realidad y a las necesidades dominicanas. Como decía Eduardo, una de las características del mercado laboral dominicano es el tema de que nosotros tenemos una alta tasa de rotación laboral, es decir, que las personas tienen poca permanencia en el empleo. Cuando tú ves las cifras de la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, dice que hay 4.100.000 afiliados. Afiliados son personas que en algún momento estuvieron empleados, empezaron a cotizar en el sistema de seguridad social, tienen una cuenta de capitalización individual creada porque un patrón solidario le creó esa cuenta, y quizás trabajó un año, 2 años, se quedó cesante y volvió a trabajar en 8 meses más y nunca más. Esa cuentecita está ahí y está recibiendo los rendimientos, pero no necesariamente implica que esa cuenta va a permitir una pensión o sea, no está acumulando demasiado dinero. ¿Por qué? Porque la gente rota demasiado. En las cifras de la Superintendencia de Pensiones, si uno se da cuenta cómo se distribuyen los salarios de la población que está cotizando en el sistema, en estos momentos, el 75% de la gente que está afiliada es de salario menor de 26.000 pesos. O sea, estamos diciendo que realmente es una precariedad propia del modelo económico dominicano, que no tiene nada que ver con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones simplemente es un reflejo de eso que nosotros somos. Dentro de esos 4.100.000 afiliados, no significa que hay 4 millones de personas trabajando. Hay 1.800.000 personas trabajando, que es donde se hace el corte y se ve las personas que han estado cotizando en los últimos 3 meses, digamos. Entonces, la crítica realmente es hacia dónde vamos como sociedad, cuál es el modelo que nosotros queremos tener. Y hay que reconocer algo: aquí más del 50% de la actividad económica es de carácter informal. Una de las reformas que está implementando esto es que, además de incorporar a los cuentapropistas, se está canalizando que se cree un mecanismo para que todo el que esté en la actividad informal pueda pasar a cotizar al sistema dominicano de seguridad social a un costo menor del que ya está establecido, para facilitarle la transición a este nuevo modelo.
Y realmente esas son de las cuestiones que nosotros, digamos, en las que tenemos que enfocarnos, porque realmente hay muchas cosas importantes que está aportando el modelo de seguridad social a la República Dominicana. Y en verdad, hay que tomar en consideración, ustedes saben que las personas, los adultos mayores después de los 65 años, es muy difícil conseguir, en ninguna compañía de seguro te permiten comprar una póliza de salud. Esas son de las cuestiones que están tratando de implementarse y de impulsarse desde estas iniciativas. Bien, vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, estamos hablando sobre los fondos de pensiones y a mí me gustaría preguntarle a Eduardo Jorge Prats, que es un abogado bastante incisivo. En un país como el nuestro, plagado de intereses, esa campaña de un grupo reducido y particularmente de un diputado, ¿es una campaña espontánea o es algo dirigido por algún sector económico del país? Yo pienso, Jaime, que realmente hay un interés en sacar provecho político a una cuestión que es como el crack populista, crea adicción. Fíjate que en Chile hicieron un retiro del 10%, luego hicieron otro retiro del 10%, luego otro del 10%, y realmente cuando se tocan las pensiones, el sistema se descalabra. Y entonces ese es el sueño realmente de los que nos quieren retornar al viejo sistema de reparto, al del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Jaime, esta es una época la que vivimos, donde todas las personas pueden ir a las mismas clínicas privadas que van todos, porque tienen seguro de salud, tienen protección. Antes era la salud de los pobres y la salud los que tienen la posibilidad de cotizar en el sistema, los que tienen la posibilidad de acceder a los beneficios de los riesgos de la salud, pues han sentido una notable mejora. ¿Qué pasa? Desde el momento en que tú retiras el 30%, bueno, pues básicamente ya el sistema se afecta porque realmente las pensiones, a menos que se aumente los aportes en el futuro, no se va a poder restablecer el monto con el cual te vas a retirar. Entonces, ese es el paso previo para la estatización. ¿Qué es lo que se quiere en el fondo? Lo que se quiere en el fondo es llevarnos a este sistema que no funcionó en 2001, un sistema que dejó una deuda social y que dejó una deuda financiera. Este sistema ha generado ahorros que están ahí, que son visibles, están invertidos. Las obras en las cuales están invertidos están ahí. Todas las carreteras y todos los peajes que generan peaje, los hoteles en Miches, todo el parque eólico que hay en el sur, pasteurizadoras ricas y todos los beneficios de las construcciones y de la infraestructura que se ha hecho con los títulos de deuda, todo eso está ahí. Los trabajadores son accionistas de las grandes empresas y de los grandes proyectos del país. Y eso les genera una rentabilidad. Y eso lo convierte en propietarios de su destino. El sistema de reparto ha colapsado en todos los países. A menos que tú seas legislador. Porque si tú eres legislador, tú tienes entonces un instituto, un club de legislador, tú con 4 años de trabajo legislativo, una vez a la semana, tú te retiras con una pensión full power de 85%. Pero esa no es la realidad del reparto. La realidad del reparto se basa en subir impuestos. Y la realidad del reparto se basa en que tú no sabes cuánto tú tienes. Porque ahora cualquiera que tiene, que está cotizando, o que puede ver, que es afiliado, puede ver exactamente lo que tiene ahorrado. En el reparto tú no sabes lo que tienes, porque a ti te reparten a según se pueda. Y eso es el sistema de reparto. A según se pueda, a según se puedan aumentar los impuestos. Entonces, la realidad es que el retiro anticipado es el paso previo para la estatización.
Y eso está incluso, fíjate que cuando ahora se habla de la idea de que haya una administradora colectiva, porque están tratando de dorar la píldora, que haya una administradora colectiva de todos esos fondos. Ah, porque quieren las ganancias de las administradoras para el Estado. Lo que pasa es que las administradoras de fondos de pensiones, eso lo puede explicar mejor Wendy, de 14 pesos de beneficios, el trabajador se queda con 13 y la administradora de fondos de pensiones se queda con 1 peso. Esa es la realidad de las ganancias. El que está ganando es el trabajador. Entonces, cuando se habla, ¿cuántas ganancias han tenido? ¿Sabe por qué han tenido esa ganancia? Multiplica esa ganancia por 13 y eso te va a dar la ganancia que tuvo el trabajador. Pero bueno, eso es materia de los economistas, que más que de un abogado, creo que Wendy podría precisar aún mucho mejor que yo. Sí, antes de que Wendy hable sobre ese tema y de otras preguntas que se están haciendo, que le está haciendo el público, yo le presté atención a una reseña de un acto que se hizo en Puerto Plata el fin de semana pasado con la presencia del presidente de la República, en el que se estableció una inversión para duplicar un parque eólico que hay en Guzmancito, en la provincia de Puerto Plata. Y parte de esa inversión, que es como de 180 o 200 millones de dólares, leía, que es procedencia del Fondo de Pensiones de Francia. Yo creo que eso merece una explicación también, para que la gente sepa. Así mismo es, de la misma manera en que esa inversión se desarrolló aquí y que obtuvo un préstamo por los fondos en el exterior, ese es uno de los instrumentos que se está tratando de crear aquí, que realmente permita a las AFP invertir en títulos de deuda que se emitan fuera del país y que casi siempre tienen que tener la garantía del Banco Central del país, digamos que receptor de esa inversión. Es decir, que es una forma de diversificar la canasta de riesgo de donde se invierten los fondos de las AFP. Entonces, es interesante haber visto ese esquema. Mira, cuando Eduardo hablaba del esquema, que me da terror pensar que la gente de verdad sea engañada con el esquema de reparto. Mire, los sistemas de reparto, uno de los de las cuestiones, de las características por las que no funcionan los sistemas de reparto es precisamente porque las personas que están activas, los jóvenes y las personas que están en edad productiva, son los que financian las pensiones de los que se retiran mañana. Es un sistema que no genera ahorro. Tenemos diversos estudios que demuestran que realmente siempre hay un flujo de caja negativo. ¿Cómo funcionan los sistemas de reparto? Primero, no hay equidad actuarial, es decir, los beneficios que usted recibe en una pensión no tienen nada que ver con lo que usted aportó. Esos salarios se deciden políticamente y hay un margen de discrecionalidad muy grande respecto a gente que inclusive nunca habría aportado nada al sistema y que las meten en la tómbola a que, digamos, se beneficie de un sistema en donde no aportó nada. Otra de las cuestiones es que siempre suelen, no existe la posibilidad, por ejemplo, de retirar el dinero. Ahora mismo la pensión por sobrevivencia, si un familiar fallece, el dinero que hay depositado en una AFP van y lo retiran sus herederos. En el sistema de reparto no, porque eso se va a un fondo común y no hay identificado lo que aportó Eduardo, lo que aporté yo, no está identificado. Ya lo que cayó ahí se perdió, es un barril sin fondo. De hecho, los sistemas de reparto funcionan de esta forma. Para que se pensione una persona, tiene que financiarse con el aporte de 5 trabajadores que estén activos, es decir, que no se genera ahorro, sino que se va operando en base al flujo de caja y al ingreso. O sea, 5 de hoy financian a uno que ya se pensionó ayer. Entonces, eso es lo que va generando, son déficits públicos que a la larga tienen que, digamos que financiarse o con endeudamiento o con impuestos que tenemos que pagar nuevamente la población. Y hay una cuestión, la sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto está
basada en esos flujos de ingresos y egresos de caja. Y como siempre ese flujo es negativo, lamentablemente la longevidad de las personas que están afiliadas al sistema es enemiga de la sostenibilidad. Por eso es que todos esos fondos de pensiones han ido quebrando con el tiempo. Y de repente la gente piensa, yo le voy a decir, yo empecé a cotizar en el año 1987. Empecé a trabajar siendo una menorcita, pero lamentablemente yo no sé dónde está un peso de eso. Y yo no puedo decir que nadie se lo robó, ni el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. No, yo sé que nadie se lo robó. Simplemente que con el dinero que pagábamos en ese entonces los trabajadores hasta que empezó este sistema, se pagaban las pensiones de toda la gente que se fue retirando y eso fue financieramente insostenible. Estamos hablando de un sistema del año 1948 y hoy en el 2021 me están diciendo que me van a llevar ese sistema que desde 1987 se tragó los recursos que yo aporté y que a mí me descontaron. Honestamente, cuando un trabajador aporta a un sistema de pensiones, está en cierto sentido inhibiéndose de tener un consumo presente para garantizar una vejez cuando se retire en su edad productiva. Es injusto. Eso es injusto. No podemos volver a un esquema que realmente no sea sostenible. Ese sistema de reparto no tenía una cuenta de capitalización individual donde dijera que cuánto tenía cada una de las personas. Entonces, Y hay realmente eso no se puede. Es una locura volver a un esquema así. Perdón, Eduardo. no, hay un punto, si me permiten, que hay que señalar. Y es que hay algunos que dicen, bueno, que se eliminen las AFP y que se cree la administradora de fondo, una administradora de fondo estatal, dejando todo esto como está. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esté en manos privadas. Entonces, el problema es que no haya banco y que solamente exista el banco estatal, el banco de reserva y no haya más banco. Porque entonces, una de dos. Entonces, no es eso. Entonces es el sistema de reparto. Pero eso, como dice Wendy, fue el que fracasó. Entonces, no hay duda. Lo que tenemos que hacer es un ajuste al sistema que tenemos. Tenemos que mejorar el sistema que tenemos, pero no echar por el suelo todas las conquistas. Esa conquista de tú saber cuánto tú has ahorrado y de incluso poder reclamar, como se está reclamando ahora, que yo quiero mis fondos. Eso no se podía hacer siquiera en el sistema de reparto, por lo que acaba de señalar Wendy. Bien, hay dos precisiones antes de terminar ya para la licenciada Capellán. Primero, que vinieron vía pregunta, lo primero es el tema del seguro, o sea, la posibilidad de que la persona al momento de su retiro mantenga el seguro de salud, lo que no se permite al día de hoy. Y luego, los intereses que gana en los fondos depositados por un ahorrante, por un cotizante. Así es, una de las cuestiones que se están discutiendo en la comisión bicameral que está revisando la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social es el hecho de que se incluya un seguro que tenga y que se le aumente y que tenga una buena cobertura, pero que sea vitalicio para todas las personas que se están retirando, precisamente por eso, porque no hay posibilidad de que una persona de más de 65 años pueda ir a comprar un seguro de salud, porque no te lo venden las ARS. ¿Realmente por qué? Porque ya salen costosas para el sistema. Entonces, si está obligado mediante la ley 8701, las ARS tienen que asumirlo y tienen que darle ese seguro y eso estaría solventado por el sistema de pensiones. Ahora, con relación a la pregunta de la rentabilidad, sí, realmente los fondos de pensiones nos están pagando muy buenos dividendos a los trabajadores, porque y lo decía en el principio del programa, si en estos momentos usted tiene 200.000 pesos y lo deposita en un banco, no importa cuál sea, puede ser el banco de reserva, el banco que sea del sector privado, y usted deposita esos 200.000 pesos, un certificado a plazo fijo, ya sea 90, 160, 360 días, no importa. El banco le va a pagar una tasa de interés cercana, aproximada, que oscila entre 2,8 y un 3%. Las AFP en este momento nos están pagando a los trabajadores una rentabilidad superior al 11%. Entonces, realmente no es un mal negocio porque cuando usted mira su cuenta de capitalización individual, que todos los meses nos mandan un correo electrónico y nos mandan el gráfico de pastel de dónde están invertidos los fondos,
más de, digamos que el 53.83% del monto de ese saldo que uno tiene en la cuenta fue producto de la rentabilidad que generó esa inversión. Eduardo, tu mensaje final Yo sobre preferiría, honestamente, desde que se habilite. Sí, muy bien. Eduardo, tu mensaje final sobre las AFP y las pretensiones de la entrega de un 30%. No, yo pienso que definitivamente nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura que se ha presentado tras la pandemia, donde todos nos hemos vuelto más sensibles frente a nuestra realidad existencial y al hecho de que el Estado tiene que invertir en mejores servicios de salud y de que tener un Estado social y democrático de derecho fundamental. Este es el momento para tener una ley de seguridad social mejorada para el siglo XXI, para mejorar las prestaciones que se entregan bajo esa ley, como ha señalado Wendy, y que debemos hacerlo en base a un consenso. Esto no es público contra privado, esto no es Estado contra sector privado. El Estado social de derecho es de una economía social de mercado donde se conjugan, como ahora se dice, las asociaciones público-privadas, donde se conjuga lo mejor de lo público con lo mejor de lo privado. Aquí intervienen muchos entes de los diversos sectores y creo que la reforma que está pendiente en la comisión bicameral, pero que también hay una comisión del Poder Ejecutivo dirigida por el ministro de Trabajo, que está trabajando también en lo que eventualmente va a ser la propuesta de cambio, pues la idea es mejorar esto que tenemos y no volver al pasado, al fracaso del sistema de reparto y mucho menos a la estatización de la administración de los fondos de pensiones, que ya, como hemos visto, ha sido exitosa porque efectivamente gran parte de la rentabilidad de los fondos ha debido a la gestión de estas administradoras. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Wendy Capellán, al abogado Eduardo Jorge Prats, que han permitido a la audiencia de este programa, El Cafecito, tener una idea clara, precisa, de lo que son los fondos de pensiones que manejan las administradoras de esos fondos. De manera que gracias a ustedes por hacer posible tener ya un concepto más definido de lo que son los fondos de pensiones. Gracias por estar compartiendo este programa a ambos. Gracias. Terminamos con El Cafecito, su presentación para esta mañana. Agradecemos su atención y en breve pasamos al programa Como en Casa.